Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues un saludo, con mucho cariño. Y nada, aquí estamos en estos vídeos y en esta clase que hemos empezado, este ya es el tercero, hablando de la cristología, que vamos a recordar es la parte de la teología que explica el gran misterio de Jesús. Una teología que, recuerda, se hace siempre con humildad, desde la humildad y para la humildad, no para henchirnos de saber un montón y pensarnos mejores, sino al revés, conocer mejor al Señor para, oye, poder también nosotros pues amarle más, amarle mejor y también hacernos más humildes, porque cuando uno más estudia las cosas de Dios, más se da cuenta lo grande que es Dios, lo pequeño que es Él, lo poco que sabe uno y lo mucho que hay que darle gracias, ¿no? Dice, pues lo decía esto Santa Catalina, ¿no? Que Dios es como Santa Catalina de Siena, como un océano inmenso, que uno lo bucea y entonces cuanto más descubre, más ve que es todavía más inmenso, más inmenso, más inmenso y lo imposible que es abarcarlo, bucearlo todo. Así que nada, pues un poquito nos estamos asomando al misterio de Jesús, al misterio de María, al misterio de lo que nos dicen los evangelios, la revelación, los misterios que estaban ya prefigurados en el Antiguo Testamento. Bueno, pues con esa humildad. Así que vamos a comenzar, Biblia en mano, no sé si la tienes, voy a dar unos cuantos textos hoy también, para que los puedas luego leer, apuntar y leer después, o parar el vídeo y leerlos despacito, rezar con ellos, eso también ayuda. Y hoy vamos a hablar de la anunciación, pero no de la anunciación a María, sino que hay una primera anunciación, un ángel que habla a Zacarías, el que será padre de Juan Bautista, y eso fue lo que fue anunciado. Así que comenzamos y lo primero nos vamos a encomendar a Dios, que es nuestro Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues ya está. Estamos entonces, ¿no? Se me ha olvidado decirte, ¿no? Que si no has visto las clases anteriores, pues corre a verlas. Que también te puedes suscribir para, oye, estar atento a los nuevos vídeos y por supuesto que puedes compartir este vídeo con quien quieras que le ayude. No, oye, qué bien que esto le puede ayudar también a esta persona. Compártela, porque pues para esto son estas cosas y para esto es también el internet, para compartir lo bueno, efectivamente, ¿no? Hablamos tanto de cómo engancha las adicciones y todo eso, yo que me dedico mucho a esto, pero no hablamos muchas veces de lo bueno y de lo bueno que puede ser esta herramienta para llegar a más personas. Esa es la idea, ¿no? Así que nada, vamos a hablar un poquito y, claro, al inicio de la cristología, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los evangelios de la infancia, estamos hablando de la infancia del Señor. El otro día estuvimos respondiendo, ¿no? en la clase anterior a la pregunta ¿de dónde es Jesús? ¿De dónde viene Jesús? Vimos que el origen está narrado en las genealogías. Hay una genealogía mateana, por así decir, de Mateo, otra lucana, que viene de Lucas, y la gran narración sobre el origen de Jesús está en San Juan, capítulo 1, versículo 1 y siguientes, ¿no? Cuando dice en el principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios, y la palabra se encarnó, o el verbo si quieres, ¿no? Es decir, Jesús que existe con el Padre por toda la eternidad, junto al Padre, que está con él en un momento, el verbo se encarna y es entonces recibe el nombre de Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y este es el gran misterio. Dios ha roto la distancia, Dios ha roto la barrera, porque a Dios le importas, a Dios le importa tu vida. Dios no te da por perdido. A pesar de que haya acontecimientos difíciles, tenemos un Dios que está con nosotros. De hecho, eso significa el nombre de Emmanuel. Esto aparece mucho en la liturgia ya del Adviento, de la Navidad. El
le pondrás por nombre María, le vas a poner por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está de tu parte, que Dios es uno de los nuestros. Esto es muy importante, que Dios no te excluye, ¿no? Que Dios, tiene un equipo y tú eres del equipo del Señor, por así decir, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar hoy de algunas cosas de la infancia. La infancia de Jesús, por cierto, está narrada en Mateo y está narrada en San Lucas, ¿vale? No está narrada en Marcos, tampoco está narrada en Juan, salvo esta parte que te digo, que comentamos ya el otro día en el verbo anterior, salvo esta parte en la que se dice que el verbo que existía junto a Dios se encarnó. Entonces, estos días que estamos hablando de los misterios de la infancia del Señor, pues todo lo que vamos a decir está narrado en San Mateo y en San Lucas. En San Lucas especialmente, ¿no? San Lucas además que, pues ya sabéis, tiene algo muy especial San Lucas, y es que, claro, tiene como fuente a la Virgen María, porque se narran cosas en San Lucas que solamente pueden tener como fuente a la Virgen María. La Anunciación de Jesús, de eso no vamos a hablar hoy, sino en la próxima clase, pero la Anunciación de Jesús, ¿qué fuente va a tener? Solamente puede ser la Santísima Virgen María, porque era la única que fue testigo de ese momento que estaba allí, ¿no? Y, por supuesto, pues muy cercana a San Lucas, como bien sabemos, o como explicaremos, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Entonces, antes de hablar de este misterio de la Anunciación de María, que está ya prefigurado, eso también es importante. Lo que vamos a ver ahora en estas clases de la infancia de Jesús, tenemos que ver, esto lo iré recordando, pero tenemos que ver que todo está prefigurado en el Antiguo Testamento. Hay quien ha dicho, y algunos autores han dicho, que los evangelios de la infancia de Jesús son mentira, que son midrash judíos. Los midrash son historias, ¿no?, que vienen a explicar la realidad, pero son como cuentecitos, midrash. Y es verdad que hay un poco de estructura midrática en cómo son los relatos. Sin embargo, como vamos a ver en esta clase, los relatos de la infancia de Jesús no son midrash, es algo nuevo. Es un nuevo tipo de literatura. La literatura cristiana primitiva, que hace exégesis. Es decir, los padres de la Iglesia, cuando escriben, empiezan a hablar de lo que pasa en vida de Jesús y a relacionarlo con el Antiguo Testamento. Es decir, no inventan historias, ¿no? Y eso, los evangelios de la infancia de Jesús ya lo hacen. Narran acontecimientos de la vida de Jesús. San Lucas nos quiere hablar de la vida de Jesús, San Mateo nos quiere hablar de la vida de Jesús, ambos en la infancia, y hacen referencia continuamente a textos del Antiguo Testamento. Luego, no son los evangelios de la infancia de Jesús una especie de textos, cuentecitos del Antiguo Testamento. No siguen esa lógica. Son textos nuevos que hacen continua referencia al Antiguo Testamento para demostrar que Jesús, el niño que nace, ha venido a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Entonces son una cosa nueva. Decir que son midrash es reducirlo, ¿no? En toda esa corriente racionalista que os decía en la primera de las clases, que ha querido quitar todo lo sobrenatural al Evangelio, separar lo que llaman el Cristo histórico del Cristo de la fe, el Jesús histórico del Jesús de la fe. Una de las cosas que han hecho los que han separado el Cristo histórico del Jesús de la fe es decir, los evangelios de la infancia no valen para nada, son cuentos, son mentiras, y no es verdad, no es así. Por cómo están escritos, recuerdan más a los padres de la Iglesia que a los midrash judíos. Muy bien. Dicho esto, entonces, ¿vale? Y dicho esto, como el nacimiento de Jesús cumple una antigua profecía de Isaías, que está en Isaías 7:14, este pueblo pide un signo, pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Esto es, ¿no? Por eso al Señor le llamamos el Emmanuel. Qué bonito, ¿vale? Y por eso, pues el Dios con nosotros viene de aquí, estaba dicho, ¿no?
Entonces, te pongo este ejemplo para que veas que en la infancia de Jesús continuamente hay referencia a lo que dijeron los profetas. Y en la anunciación de Jesús continuamente hay referencias a lo que dijeron los profetas. Y en la anunciación de Juan Bautista, con lo que vamos ahora, continuamente hay referencias a lo que dijeron los profetas. Por eso vamos ahora a leer el texto de la anunciación de Juan Bautista y vamos a ver, Biblia en mano, todo lo que el Antiguo Testamento ha dicho que nos está hablando de esta venida de Juan Bautista o de Elías, porque es Elías que ha vuelto. Vamos a leer el texto. Estamos en San Lucas, ¿vale? El capítulo primero, versículos del 5 al 25. Dice así, lo leo despacio. En los días de Herodes, el rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta, según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor y ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba afuera, rezando durante la ofrenda del incienso, y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo. Le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno. Convertirá a muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Zacarías replicó al ángel: «¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada». Respondió el ángel y le dijo: «Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno». El pueblo, que estaba aguardando a Zacarías, se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir, no podía hablarles y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa 5 meses diciendo: «Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente». Es palabra de Dios. Bueno, pues aquí tienes esta historia que revela muchísimo, esta historia de la anunciación de Zacarías pues en el templo y la aparición de uno de los personajes, ¿no?, pues más claves en toda la historia de la revelación, que es el arcángel Gabriel, ¿no?, que tendrá misiones, pocas apariciones, pero misiones muy importantes, ¿no? Y una de ellas, antes de ir a María, es esta: ir a Zacarías, ¿vale? Como decía, vamos a ir explicando, este relato está muy enraizado, muy arraigado en el Antiguo Testamento, ¿vale? En el Antiguo Testamento. Mira, dice al principio, bueno, primero, en los días de Herodes, rey de Judea, ¿no?, Lucas se preocupa mucho de mostrar que es histórico lo que está diciendo. Es un acontecimiento histórico, no es un midrash, no es un cuento, es un acontecimiento histórico. Y entonces él, para mostrar que es un acontecimiento histórico, nos dice: era rey Herodes en Judea. Entonces había un sacerdote, existía, puedes preguntar
porque le conocían, existió Zacarías, ¿no? Y esto es lo que hace Lucas. Pone el contexto histórico. Más adelante, ¿no? Pues también dirá, en el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel, otra vez, ¿no? A una ciudad, Galilea, llamada Nazaret, a una virgen. Entonces, ¿ves? Pone todo un contexto histórico, ¿no? O en el tiempo del censo, pues tuvieron que ir cada uno a la ciudad de sus padres. Entonces José se puso en camino para ir a Belén, ¿no? ¿Ves? Da el dato, ¿no? De que hubo un censo, siendo, no sé, tal rey, tal gobernador de Judea. Da esos datos, que son datos históricos. Y efectivamente, se puede comprobar en la historia, porque hay fuentes cristianas y no cristianas, que nos dicen quiénes eran los reyes, quiénes eran los gobernadores, que nos dicen también que ese censo existió. Es decir, lo que hace Lucas no es un midrash, ¿vale? Está narrando acontecimientos históricos. ¿Sobrenaturales? Sí, pero históricos. El hecho de que sean sobrenaturales no quiere decir que no sean históricos, quiere decir que son sobrenaturales. Sobrenaturales e históricos. No separamos al Jesús de la fe del Jesús histórico, ¿no? No separamos lo milagroso de lo real, porque lo milagroso es real, aunque tú no lo puedas hacer, ni yo tampoco. Para Dios nada es imposible, como le dijo también Gabriel a María. ¿Cómo será eso? No nos van a creer. Da igual que no nos crean, para Dios no hay nada imposible. Ya lo verán en sus vidas, ya se hará Dios presente, porque Dios es el Emmanuel. Ya lo verán, aunque no crean por la razón. A través de los acontecimientos, de la historia, Dios también les hablará. Y si tienen un corazón humilde, se abrirán a esto. ¿Cuántas personas, pues es en cuanto se han hecho humildes o se han rendido a pelearse con Dios, como le pasó a Jacob, que se peleaba con él y no tiene nada que hacer, claro, pelearse con Dios? Y ha sido en acontecimientos de kenosis, de descendimiento, de sufrimiento, cuando ha habido una apertura a la gracia y han conocido a Dios como nunca. Bueno, increíble, ¿no? Bueno, pues Dios tiene sus tiempos y Dios actúa en lo pequeño, en lo humilde. A los humildes los ensalza. Y a los soberbios, ¿qué hace? Los humilla. ¿Para qué? Pues para que se salven también, porque si no, los que somos soberbios no nos salvaríamos. Entonces, porque nos pensamos que nosotros somos Dios, que todo lo valemos, que todo es estupendo, que todo depende de mí, que todo depende de mis fuerzas. Y el Señor permite también estos acontecimientos para que le miremos a Él, para salvarnos. Porque por mucha fuerza que tengamos, la muerte llega y el encuentro con el Señor llega. Y oye, tú amaste, tú me reconociste, tú me conociste. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Y cómo viviste? ¿Y te acordaste de mí? ¿Y de tu prójimo? Bueno, pues dicho esto, entonces es un acontecimiento histórico. Y entonces hay un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón. Esto de hacer referencia a Abías y de hacer referencia a Aarón nos dice que la familia de Zacarías, que era sacerdote, era una familia sacerdotal. El sacerdocio de Zacarías viene de ahí, viene de Abías y del sacerdocio de Abías, que es una de las líneas sacerdotales que hay en el Antiguo Testamento, ¿vale? Abías es un profeta y, bueno, pues de estos descendientes de Abías viene Juan Bautista. Isabel era también de clase sacerdotal, o sea, este Zacarías se enamora de Isabel, pero qué guapa es esta chica, se enamora de ella, y encima también viene de línea sacerdotal, como yo, ¿no? Y bueno, ella desciende de Aarón, ¿vale? El sacerdocio de Aarón aparece también en el Antiguo Testamento. La tribu de Aarón, junto con la tribu de Leví, ¿vale? Aarón y Leví son dos de los hijos de Jacob. Jacob tiene 12 hijos y de ahí vienen las 12 tribus. Bueno, pues Aarón y Leví se dedican a funciones sacerdotales, ¿vale? Aarón sí que tiene una parte de la tierra de Israel, Leví no, los descendientes de Leví no se dedican al culto, su tierra es del Señor, pero también de la tribu de Aarón hay un linaje sacerdotal, desciende un linaje sacerdotal. ¿Quiere decir esto? Pues que de padres a hijos se transmitía esto, ¿no? El sacerdocio y el estar dedicado a las cosas de Dios, tener una vida especialmente en las cosas de Dios para servir al pueblo, para hacer de puente
entre Dios y los hombres, ¿vale? Para hacer de puente. Que eso es lo que ha hecho Jesús. Jesús mismo se ha hecho puente, se ha hecho camino, se ha hecho pontífice. Así llamamos a los papas, pontífice. Pontífex viene de puente, ¿no? Pero un puente, no un puente a ninguna parte. Cuando a veces se tienden puentes no van a ninguna parte. Los puentes se tienden a Dios. Y eso es lo que ha hecho, lo que hacían estos sacerdotes, ¿no? Esa es la misión del Papa. Y eso es lo que ha hecho Jesús. Mostrar un camino para llegar a Dios. Fíjate que Jesús también, te cuento una cosa bonita, pero sobre todo verdadera. Jesús se ha hecho puente entre Dios y los hombres. ¿Y qué pasa con los puentes? Los puentes son para superar abismos. Para superar abismos que son infranqueables. ¿Y qué hace para que no tengamos miedo porque hay un camino seguro para pasar de lado a lado? ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un puente? Lo pasamos, lo pisamos y el puente queda atrás. Y esto es, fíjate, qué bonito, ¿no? Pues lo que hacemos muchas veces, ¿no? Los sacerdotes pasan por nosotros, los pisan incluso, y la vida de las personas sigue. Nosotros les hemos ayudado a llegar a Dios, nos dejan atrás. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Pasamos por Él. Eso es lo que ha hecho el Señor. Se ha dejado pisar por nosotros. Pisar por nosotros, fíjate. Qué hermoso. Fuerte, ¿no? De manera que esa es nuestra misión. Entonces, bueno, pues este es un sacerdote, ¿vale? Zacarías, y Isabel viene también de clase sacerdotal, ¿vale? Bien bonito esto, ¿no? De Aarón, de Leví. Hay un salmo, fíjate, el Salmo 118.3, que tiene una referencia muy hermosa a este Aarón. Te lo voy a leer, te voy a leer algunas partes completas, porque yo en este salmo siempre imaginaba a Jesús rezándolo. Pero también nos podemos imaginar a Juan el Bautista rezando este salmo. Y dice así: diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. ¡Guau! Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Los descendientes de Aarón, ¿vale? Que son sacerdotes, los descendientes de Aarón, que se dedican a la función sacerdotal, ¿no? Pues ¿para qué están? Para cantar que la misericordia del Señor es eterna. ¿Para qué estamos los sacerdotes? Para cantar que la misericordia de Dios es eterna. Sí, hacemos muchísimas cosas, ¿no? Y llamar a la conversión, y denunciar el mal, pero por encima de todo, cantar y clamar que ante el mal, la misericordia del Señor es eterna. Ante tu pecado, si eres humilde, la misericordia del Señor es eterna. Ante el sufrimiento que hay en tu casa, en tu familia, la misericordia de Dios es eterna. Y esto es lo que se dedica a hacer Zacarías, y esto es también lo que va a hacer Juan Bautista, cantar que la misericordia del Señor es eterna. Esto es, ¿no? Bueno, Salmo 18, versículo 3, ahí lo tenéis. De Isabel y de Zacarías se dice también una cosa, se dice que eran justos, y esto es muy interesante, porque ¿qué quiere decir en el Antiguo Testamento cuando se dice que uno es justo? Que sigue la ley de Dios y sigue el camino de Dios. Es decir, el pueblo judío es el pueblo de Dios, el pueblo elegido, pero dentro de ese pueblo a algunos se les llama justos, es decir, a los que están centrados en que seguir al Señor es lo más importante en la vida. Vivir para el Señor es lo más importante en la vida, y ayudar también a abrir campos y caminos para que otros conozcan a Dios y para que Dios actúe en la historia es lo más importante en la vida. ¿Cómo lo llamamos en el Nuevo Testamento a estas personas? Santos. En el Antiguo Testamento se les llama justos. Por ejemplo, de José, de San José, se dice que era justo. O por ejemplo de Noé. Al principio en la Escritura se dice que Noé era el único justo de su tiempo. Fíjate qué fuerte, el único justo de su tiempo. Bueno, ahí estamos. Pues esto se dice de Isabel y se dice de Zacarías. ¿Qué quiere decir? Que para ellos, como matrimonio, lo más importante era seguir al Señor juntos,
y habían hecho de sus dos caminos un solo camino, se habían hecho una sola carne, porque lo de ser una sola carne no es del Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento, está en el libro del Génesis, se unirá el hombre a su mujer y serán los dos una sola carne, y así caminando, siendo una sola carne, ambos son un matrimonio justo, son un matrimonio, así se nos dice, ¿no? Lo que hoy diríamos, pues santos, ¿no? Y crean espacios para la venida del Señor. Esto también lo ha venido a hacer el Señor, abrir un espacio nuevo, ¿eh? Y entonces, ¿para qué va a venir Juan Bautista? Pues para anunciar a Jesús y para anunciar que Jesús es el Salvador, para abrir un camino, a los pobres. Pues esto es también, y se va llevando la historia, a través de personas justas que viven para el Señor. Estos son Isabel y el bueno de Zacarías, ¿no? Y entonces dice aquí, os lo leo, ¿no? Lo he leído ahora, pero lo recuerdo, Zacarías entra en el templo, ¿vale? Hay varios sacerdotes haciendo el sacrificio vespertino, hay diversas horas en las que se hacen sacrificios en el templo, y uno de ellos es el de la tarde. Estaban ahí en el sacrificio vespertino, lo que sería nuestra misa de 7, y bueno, pues hay varios sacerdotes, y hay uno que tiene que entrar a hacer el sacrificio, entonces le toca en suerte, se dice, o en providencia, pues a Zacarías. El pueblo está fuera, y el resto de sacerdotes están fuera. Hay fuera sacerdotes, y hay fuera gente del pueblo. Y entonces, pues Zacarías entra, y entra y ofrece incienso. El incienso, cuando lo veis en la misa, hay gente que no le gusta, porque se ponen a toser. Hay que usar incienso. Póngase usted más atrás, pero no vamos a quitar incienso. El incienso es símbolo de oración y de nuestra vida ofrecida como una oración, ¿vale? Porque ¿qué hace el incienso? Se va quemando, y quemando se va muriendo, y va quemando, muriendo, ¿y qué va dejando? Pues un humo que sube hacia arriba, hacia Dios, y que deja un buen aroma. Eso es la vida del santo, como un incienso que se va quemando, dejando el buen olor de las buenas obras, que es el buen olor de Cristo, dice San Pablo, y llevando a Dios, porque la vida del cristiano nos vamos quemando, nos vamos gastando, nos vamos desgastando, vamos perdiendo la vida para ganarla, y nuestra vida, todo es un ofrecimiento a Dios, no solo cuando rezas, tu vida es como el incienso, todo lo puedes ofrecer. Todo lo puedes ofrecer, que te cuesta estudiar, que te cuesta hoy fregar un plato, que te cuesta hoy hacer esto otro, que te cuesta hoy... Y lo bueno, oye, que estoy aquí disfrutando con mi familia, que estoy pasándolo muy bien aquí, que estoy teniendo una buena lectura. Todo lo podemos ofrecer. Nuestra vida es incienso ofrecido a Dios. Y viviendo nuestra vida bonita y ofrecida, eso deja un buen aroma. Ayer estaba con un matrimonio de aquí de la parroquia y me decían, pues yo tengo un hermano padre que me preguntó, oye, tú en tu matrimonio, un montón de años, 40, 50, tú en tu matrimonio, ¿por qué estáis tan contentos y tan bien? ¿Es que no tenéis problemas? Claro que tenemos problemas, pero tratamos de que Dios sea, ¿no? Pues lo que yo decía ahora, de vivir como justos, de que Dios esté en el centro de la vida, de que Dios esté en el centro del matrimonio. No es que te pasen cosas distintas, es que vives de otra manera. Ahí está el buen aroma de Cristo. Y hay gente que lo detecta y pregunta, claro, no detecta a Cristo, pero dicen, aquí huele bien, o sea, estas personas, ¿por qué viven así? Y yo no, yo soy incapaz. Y yo de otra manera vivo quejándome todo el día, despotricándome todo el día. ¿Y por qué esto? ¿Qué pasa? ¿Que no le va mal? ¿O qué secreto tienen? Cristo Jesús. Es el incienso. Nuestra vida es su incienso. Bueno, pues dicho esto, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, esto del incienso, mira, el Salmo 141, si lo quieres leer, 141, versículos 1 y 2, dice, suba mi oración, Señor, te estoy llamando, ven deprisa, escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso a tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Eso que dice el Salmo 141 lo está cumpliendo Zacarías. Lo podría estar rezando Zacarías. Señor, que te llamo deprisa, escucha mi voz, suba mi oración como incienso, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. De hecho, fíjate,
Esto lo estamos viendo desde el lado nuestro, pero ¿y cómo se ve esto en el cielo? También lo cuenta la Escritura, el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis es como una gran liturgia celeste, una gran liturgia en el cielo. Esto es una cosa tremenda. Una liturgia en el cielo y en esa liturgia celeste, en esa liturgia, aparece, ¿no? No el ofrecimiento desde abajo, sino la recogida desde arriba. Dice Apocalipsis 5:8, la recogida desde arriba de la oración. Cuando recibió el libro, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Fíjate. O sea que aquí nosotros tenemos el cáliz, que es esa copa, donde está el Señor, esa copa que bebemos de ella, el Señor se nos ha dado, pero es que en el cielo hay copas con nuestras oraciones que agradan al Señor. Fíjate qué hermoso, con nuestra vida ofrecida, ¿no? Como el incienso, es muy bonito, ¿no? Como que el amor tiene esas dos direcciones, es recíproco, ¿eh? Dios se nos da a nosotros, pero es que nosotros con nuestra vida ofrecida nos damos al Señor, ¿vale? Muy bien, entonces, es esto, ¿no? A Zacarías, fíjate, ¿dónde está situado el ángel que se le aparece? Vamos detalle por detalle. ¿Dónde está situado el ángel que se aparece a Zacarías? En el lado derecho del altar, ¿vale? Para que te ubiques en el lado derecho del altar, así lo dice. Está el ángel, hay un altar, en el derecho está ese ángel. Y en el izquierdo, ¿qué hay? En el izquierdo hay una mesa, ¿vale? Que contiene los panes de la presencia. Ya lo explicaremos cuando hablemos del pan de vida, más adelante en estas clases, pero los panes de la presencia son unos panes que estaban en el santuario y que prefiguran la Eucaristía. Eran unos panes como ofrecidos a Dios que estaban en la presencia de Dios. No era pan consagrado, pero sí era un pan especial porque era un ofrecimiento que se hacía a Dios, y se llaman de la presencia porque están en el lugar de la presencia de Dios. Recuerda la Eucaristía, ¿verdad? Que es la presencia real del Señor. Bueno, pues están estos panes, ¿no? De la presencia, porque el templo es el lugar de la presencia del Señor, y ahí es donde, en ese lugar, va a empezar el Señor, que lo decíamos el otro día, ¿te acuerdas? Va haciendo una historia. Bueno, pues va a empezar el Señor a hacer una historia nueva dentro de una historia vieja. Dentro de una historia antigua, la de la antigua alianza, el Señor va a empezar a hacer una nueva alianza ahí, en el templo, en Jerusalén. Esto es muy llamativo porque también al final del Evangelio de Lucas empieza el Evangelio aquí en Jerusalén, con esta anunciación, y termina en Jerusalén. Lucas 24, 49, dice Jesús que vayan a Jerusalén y que permanezcan en Jerusalén. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad, es decir, quedaos en Jerusalén, hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Antes de ir a predicar, tienen que estar en Jerusalén, porque ahí el Señor les va a mandar el Espíritu Santo. O sea que es bonito, Lucas comienza en Jerusalén, termina en Jerusalén, pero está haciendo algo nuevo, ¿vale? Está haciendo algo nuevo. Fíjate, en la antigua alianza, Dios, pues se iba... les da una tierra y les da el templo, y el templo es el lugar de la presencia. En el templo es donde dejan el arca de la alianza, que es la que les ha acompañado por el desierto y está en una tienda, que es la tienda del encuentro. Esto ya hablamos, ¿no? Y van llevando ese arca, esa tienda por el desierto. Después eso queda en el templo. El templo es un lugar fundamental, el templo es un lugar muy importante. Cuando el Señor dice, destruid este templo, reconstruid en 3 días, les parece una blasfemia lo que está diciendo. No entienden que hay un nuevo templo que es Él, ¿no? Y Jesús ha pasado del templo en la antigua alianza, que efectivamente será destruido por las tropas del emperador Tito después de la subida del Señor a los cielos. Ha pasado la antigua alianza, que era en el templo, en la liturgia, a la nueva alianza, que es en la persona de Cristo, que se ha hecho y se ha revelado de manera humilde, de manera sencilla, de manera pobre. Entonces fíjate cómo Zacarías da un salto de la antigua a la nueva alianza. El Señor utiliza a Zacarías y a Juan Bautista de bisagra. Son la bisagra, Zacarías y Juan Bautista, que unen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la antigua alianza y la nueva alianza.
¿Dónde se produce la anunciación a Zacarías? En el templo, en medio de una liturgia, en el templo, en medio de una liturgia. Lo que sería propio del Antiguo Testamento. ¿Dónde se produce la anunciación a María? Que es lo siguiente, que está narrado en Lucas. ¿Dónde se produce esto? Ya no es en el templo, es en una casa. Ya no es en un contexto litúrgico, es en la humildad de una mujer. Este es el paso. Se ha pasado de la antigua alianza a la nueva alianza, que tiene una lógica nueva. La lógica de la nueva alianza es que Dios se hace presente en lo más pequeño como una semilla de mostaza, que luego va dando fruto, que luego crece, pero en lo pequeño, en lo escondido, no es donde todo el mundo esperaría. Claro, los judíos que esperarían que el Mesías se revelara eso en el templo, y que llegara al templo y entrara y dijera, soy yo el Mesías y soy yo. Pero el inicio de la vida de Jesús no ha empezado ahí. Ha empezado en la Anunciación, no en el templo, sino en una casita en el pueblo de Nazaret, a una virgen que se llama María, ¿vale? Bueno, otra cosa que te decía el otro día, también de Zacarías, también de la palabra y de cómo actúa Dios, es que a Dios siempre le importa, siempre le importa que se vea que es Él el que hace las cosas. Por eso, aunque haga las cosas en el templo, las haga donde las haga, siempre hay algo que tiene que ser milagroso. Por ejemplo, Abraham, que era muy mayor, padre de un gran pueblo. Moisés, te dije que era tartamudo, habla con el faraón, libérale. David, que era un niño. Samuel, que era otro niño. Así, una y otra vez en la historia de la salvación, así se da una y otra vez en la historia de la salvación. La reina Esther, la pobrecita, no sabía qué hacer. José, vendido por sus hermanos, esclavo en Egipto, ¿no? Una y otra vez. Porque Dios necesita, recuerda esto, Dios necesita que se vea que es Él el que hace las cosas. Entonces, es verdad, eso que decimos mucho en la Iglesia, que no es que Dios elija a los más capacitados, sino que capacita a los que elige. Y entonces, claro, pues aquí, ¿qué le pasa al bueno de Zacarías? No ha tenido hijos. ¿Por qué? Porque Isabel es estéril. Y son ya mayores. No tienen la edad de Abraham y Sara, pero son ya mayores. ¿Qué pasa? Que Juan Bautista va a nacer milagrosamente. No virginalmente, pero milagrosamente. Se va a producir la concepción en una mujer que era estéril. De hecho, siempre me he preguntado, oye, ¿cómo sería eso? ¿Cómo le pediría Zacarías a Isabel por signos, no? Vamos a tener un hijo, que me lo ha dicho aquí el ángel, que vamos a... Porque claro, el tipo se quedó mudo. Ahí le pediría las relaciones sexuales con los signos, ¿cómo sería? Bueno, el caso es que esto también recuerda al Antiguo Testamento, y recuerda en concreto a dos historias del Antiguo Testamento. Una ya te lo he dicho, que es la historia de Abraham y Sara, Génesis 18, 1-15, la puedes leer, no la vamos a leer entera, pero Génesis 18, 1-15 te cuenta cómo Abraham fue visitado junto al encinar de Mambré y se le aparecieron tres hombres y oye, entonces dice, Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo, te lo ruego. Claro, esto es muy llamativo, porque fíjate, dice Génesis 15 que a Abraham se le aparecen tres hombres, pero cuando Abraham habla a uno. No pases de largo, Señor, te ruego. Pero no eran tres, como uno. ¿Ve? Aquí una imagen de la Trinidad y de Dios, uno y trino, bastante interesante, ¿no? Sería para tener ahí otra clase, otro día, ¿no? Y bueno, entonces le dice, vas a concebir. ¿Pero cómo va a ser eso? Él duda, claro. Lo mismo que le pasa a Zacarías. Es imposible, mi mujer es estéril. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y Sara no se lo cree. Sara dice, se ríe, por haberte reído, has dudado, ¿no? No has dado fe. Y esto es lo mismo que le pasa a Sara, es lo mismo que le pasa a Zacarías. Aunque son personas de Dios, no dan credibilidad a esto. Nos pasa a nosotros, ¿no? Oye, sí, yo es que soy muy de Dios, voy a misa, leo la palabra, pero luego cuando hay algo increíble, un acontecimiento milagroso, no damos credibilidad. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Si ya he oído yo 1000 veces que Dios me lleva, pero ¿cómo va a ser? Y queremos saber cómo va a ser, cuándo va a ser, cómo es posible. Y si vemos que es algo imposible, imposible en nuestras fuerzas. Pero encomiéndate a Dios, que si Él no quiere, no será, y si Él quiere, pues intervendrá, pero encomiéndate a Dios,
Ayer un chico me decía, me he encomendado a Dios en esto y lo he notado. Claro, claro, claro. Y yo dije, es que Dios existe. Es verdad, pues sí, parece de perogrullo, pero estamos siempre hablando de que Dios existe, pero no siempre vivimos como si Dios existiera. Y nos pasa esto de repente, uno cree en Dios, pero dice, oiga, si Dios existe. Claro, claro, es verdad. Porque creemos en Dios, pero no vivimos como si Dios existiera. Y de repente Dios dice, que estoy aquí. Y te da un acontecimiento que escríbelo para el memorial, porque luego después de ese acontecimiento, donde he visto que Dios ha intervenido en mi historia por esto, por esto, por esto, y lo he visto muy claro, luego llegará la tentación y volveremos a lo mismo. ¿Cómo Dios va a hacer? ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo no sé qué? Lo mismo. Oye, ya lo hizo una vez. Si ya lo ha hecho una vez, lo podrá hacer 2, 3, 4. Si Dios te ha traído hasta aquí, no te va a dejar ahora. Pero claro, hay que volver una y otra vez a la memoria, porque también la tentación siembra la duda, con incluso lo que ha pasado en nuestra vida, ¿vale? Esto es. Bueno, pues ahí tienes, ¿no? Primero entonces, Génesis 18, te he dicho Génesis 15, Génesis 18. Por otro lado, hemos dicho, la historia de Zacarías e Isabel recuerda a dos historias. Una es Génesis 18, Abraham y Sara, la otra es la de Ana, la madre de Samuel. Lo tienes al principio del libro de Samuel, el primer libro de Samuel, que tiene dos. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 y siguientes, tienes esta historia, ¿no? De un hombre que se llama Elcaná, que tiene dos mujeres, a una la quiere, a otra, de una está enamorada, a otra la tiene ahí de compañera, bueno. Y a la que quiere está enamorada es Ana, pero Ana es estéril, entonces se siente inferior, porque yo no puedo tener hijos. Es el sufrimiento que tiene Ana, el mismo que tiene Sara, pues de no poder tener hijos, de ver que mi vida es una vida estéril, que como mujer pues no puedo dar vida, no puedo llevar un hijo en mis entrañas. ¿Cuánto sufre una mujer por eso? ¿Cuánto sufre una mujer cuando quiere tener hijos y no puede, pero ve que otras mujeres sí tienen hijos, y ve a los niños por la calle, a las mujeres embarazadas en el parque, y a las familias en los supermercados, lo pasan mal, como diciendo, yo no, y yo no, y yo no. Es un sufrimiento muy grande que no siempre los hombres alcanzamos a entender. Muy importante que te pongas en esto en la piel de tu mujer, y que veas que tu mujer no siente, no piensa como tú no vas a tener al hijo dentro, pero ella sí. Todo el cuerpo se prepara para esto. Biológicamente, la mujer y sus ciclos es porque hay toda una preparación para el embarazo, y hay toda una serie de cambios. Y por eso una mujer puede sentir tanto no tener hijos. Por eso, tanto sufrimiento. Tanto sufrimiento. Y por eso lo que te dicen, que el aborto no tiene consecuencias, es una mentira enorme. Una mentira enorme. Por esto, por cómo es la propia biología, ¿no? Que también, pues, la mujer lo experimenta en la carne un dolor tremendo, tremendo después de un aborto, ¿no? Pues esto le pasa a la mujer estéril, experimenta también un dolor muy grande por no poder tener hijos, en este caso, ¿no? Y entonces, hay una frase, no te voy a leer todo Samuel, pero sí te quiero leer una cosa que es muy interesante, ¿no? Ella está llorando en el templo, está llorando porque no puede quedar embarazada. Llega un sacerdote y hace lo que a veces hacemos mal los sacerdotes, que es darle un consejito. En vez de escuchar, no, un consejito rápido, me la quito de en medio, cuidado con esto. Hermanos sacerdotes, o todos, catequistas, laicos, los consejitos y las recetas rápidas para quitarnos a la gente de en medio, cuidado, parecemos tontos, ¿no? Entonces dice, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás apenada? Es que, como diciendo, ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? ¿No? Y bueno, pues eso dice el marido, ¿no? Pero bueno, oye, perdón, quería decir, el marido le da un consejito malo para quitarse de encima, y cuidado con esto nosotros los sacerdotes, ¿no? Es que no me tienes a mí, hombre, ¿para qué quieres tener hijos? Si yo soy mejor que 10 hijos. Oye, también lo mismo, cuidado maridos con vuestras esposas esto, cuidado con vuestros contestaciones primitivas, y con contestaciones tontas, y no entender el dolor de la otra persona. Que a veces, como a mí no me parece para tanto algo, me creo que a nadie le parece para tanto. O como yo relativizo problemas, me creo que todo el mundo relativiza problemas. Que no te toquen a lo mejor los problemas que tienen otros, pero no, hombre, no des una receta rápida para quitarte de en medio a alguien, ¿no?
Y bueno, perdón que he dicho que el Cana era sacerdote, no, no lo era, no lo era. Y entonces es cuando va a ver al sacerdote, ¿no? Y va al templo y hace este voto y dice Ana al Señor, mira qué bonito. Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva y concedes a tu sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de mi vida y la navaja no pasará por su cabeza. Y efectivamente, Ana concebirá, el Señor intervendrá. Y las lágrimas de Ana en la oración, porque muchas veces nuestra oración son lágrimas, se van a ver cumplidas. Las lágrimas de Ana van a tener correspondencia en la oración. ¿Eh? Y va a decir, sí, sí, te voy a dar un retoño. Y entonces Ana lo que está diciendo es, si no te olvidas de mí, ese retoño va a ser para ti. Te le voy a consagrar. No pasará la navaja sobre su cabeza, el pelo largo, con los que no se cortaban el pelo, es una imagen de la consagración. Y no beber vino ni licor es una imagen de la consagración, de lo que eran los nazir, los consagrados. ¿Conoces algún nazir? ¿Alguno que no se cortara el pelo ni bebiera vino ni licor? Hay muchos. Por ejemplo, Sansón, que perdió la fuerza cuando le cortaron el pelo. Sansón era un nazir, un consagrado. Y ahí entonces va Dalila a hacer el mal juego. Sí, era un hombre de Dios, no bebía vino ni licor. Y, ¿alguno más? Juan Bautista. Juan Bautista no pasaba la navaja por su cabeza. Y no bebía ni vino ni licor. Se alimentaba de langostas y llevaba piel de camello. Era un nazir, era un consagrado. Igual que Ana fue escuchada por el Señor y tuvo este hijo que consagró al Señor, el hijo que milagrosamente va a venir de la unión de Zacarías e Isabel, va a ser un nazir, Juan Bautista, un consagrado del Señor. Aquí tenéis esta historia de Ana, la podéis leer y cuidado con las recetas fáciles, como digo, maridos, sacerdotes, cuidado. Bueno, claro, ¿dónde está esto del vino y licor como signo de consagración? Mira, te lo cuento. Levítico 10, me he apuntado también. Levítico 10, del 8 al 11. El Señor le dice a Aarón, ¿quién era Aarón? ¿Te acuerdas? El sacerdocio que viene de Aarón. Cuando hayáis de entrar en la tienda del encuentro, no bebáis vino ni bebida que pueda embriagar, ni tú ni tus hijos, no sea que muráis. Esta es ley perpetua para todas las generaciones. Es decir, cuando tiene que entrar Aarón y sus hijos, de ahí viene el sacerdocio de Aarón, cuando han de entrar a la tienda del encuentro, ese lugar que iban llevando por el desierto los israelitas para rezar, es decir, cuando Aarón tiene que hacer esto, que va a hacer Zacarías, que es entrar en la presencia del Señor a ofrecer el sacrificio de la tarde, no puede beber vino ni licor, ¿vale? Signo de la importancia de Yahvé, porque el vino y el licor le pueden llevar uno al embriague, ¿no? Y por eso es síntoma de haber caído en la impureza y había que entrar en lo sagrado. Y para asegurarnos que no ha caído en la impureza el que entra en lo sagrado, a ver si va a estar borracho, pues que no beba ni vino ni licor, ¿no? A veces uno está en presencia de Dios, está como borracho, eso se lo decían a los apóstoles. Y eso le pasaba también a Ana, por cierto, lo vas a ver si lees el primer libro de Samuel. Están como borrachos, pero no están borrachos por licor, sino por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios, porque Dios pues les hace estar así, con una alegría y con una fortaleza y con una... Uno dice, este está loco, este está borracho, este está... Bueno, vamos a ver entonces, por último, por qué Juan Bautista es Elías y quién es Elías. Elías es un profeta muy importante en Israel y es un profeta que no murió, sino que se fue al cielo llevado en una carroza de fuego, la Merkabá se llama. Y entonces Elías no murió, se fue al cielo en carroza de fuego, a la presencia de Dios. Por eso se dice que Elías volvería, porque hay una profecía que habla de esto. Este que no murió, volverá. Este que no murió, volverá. Esto está dicho en el último libro profético del Antiguo Testamento, que es Malaquías. No es el último en orden cronológico en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento están los históricos, están los proféticos. No sigue un orden histórico total, sino que hay una parte histórica, entonces todos los libros que narran la parte histórica están en una parte y narran toda la historia de Israel,
Pero luego se vuelve al principio y narran en esa historia, profeta a profeta, cuáles son los profetas. A veces hay Biblias que ponen antes unos, otros, históricos, proféticos. Bueno, entonces hay que conocer también ese esquema interno de la Biblia. Pero Malaquías es el último de estos profetas que está aquí, el último de estos profetas. Muy corto, lo puedes leer entero, tiene 3 capítulos. ¿Y qué dice Malaquías? Fíjate, dice Malaquías, una promesa, Malaquías 3, 1-3. Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor, a quien vosotros andéis buscando, y el mensajero de la alianza, a quien regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como un fuego fundidor, como lejía en lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata, refinará a los levitas, acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. La ofrenda de Zacarías no agrada al Señor porque ha dudado. Zacarías ha dudado. ¿Cómo va a ser eso? Y por eso va a quedar mudo. Va a quedar mudo. Mira, para que veas un signo de que soy Gabriel, vas a quedar mudo. Y de que esto viene de parte de Dios, vas a quedar mudo. Ese va a ser el signo. El mensajero del que habla Malaquías es Elías, porque más adelante, Malaquías 3, 23, 24, dice, mirad, os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra. Es decir, antes del día del Señor va a venir un mensajero. Va a venir un mensajero a convertir el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Y va a ser el profeta Elías, el que se fue. Por eso los judíos creen que el profeta Elías volverá. Hasta hoy los más ortodoxos, cuando celebran la Pascua, dejan la puerta abierta. Porque, ¿y si vuelve Elías esa noche? Y dejan la puerta abierta, por si vuelve, y ponen un plato de comida más en la mesa, por si vuelve Elías, que se siente con ellos. Porque, ¿y si volviera Elías esta noche? Bien, pues sí, si volviera Jesús hoy. Fíjate qué hermoso. Y entonces, hay que vivir con esto presente, que puede volver el Señor en cualquier momento. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Esperan la vuelta de Elías. Por eso, cuando Jesús vuelve y empieza a hablar y a predicar y los levitas les saca de quicio, como dice aquí que haría el profeta Elías a su venida, y le dicen, ¿eres tú Elías? Mira, Mateo 17, 10, 13. Léetelo, Mateo 17, 10, 13. Los discípulos preguntan a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él contestó, Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces, dice Mateo, para aclararnos, por si alguno es bobo, entendieron los discípulos que se refería a Juan Bautista. Jesús mismo dice que Juan Bautista era Elías. También le preguntan a Jesús, ¿eres tú Elías? No. Y aquí lo vuelve a decir, ya vino Elías. Ya cabreó a los levitas. Ya vino el que iba a convertir el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Que es que esto está dicho en el texto que hemos leído. Él convertirá a los padres, los corazones de los padres a los hijos, los corazones de los hijos a los padres, ¿no? Y así está dicho, así lo dice el ángel, ¿no? O sea, Elías ya vino. Fíjate entonces, las profecías del Antiguo Testamento terminan con Malaquías anunciando que volvería Elías. ¿Y cómo empieza el Nuevo Testamento? ¿Cómo empiezan los evangelistas? Hablando de la venida de Elías. Así empieza Lucas, hablando de la venida de Elías. ¿Entiendes por qué entonces Elías o Juan Bautista es la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Es con lo que termina el Antiguo y con lo que empieza el Nuevo. Un nuevo profeta que no tiene libro propio, pero es el último de los profetas, Juan el Bautista. También, aquí no solo Juan Bautista cumple las profecías de Malaquías, Juan Bautista también cumple las profecías de Daniel. Daniel, que es profeta, y es un libro apocalíptico. Mira, Daniel es el único libro del Antiguo Testamento donde se pronuncia el nombre de Gabriel, del arcángel Gabriel.
No digo que sea la única vez que aparece Gabriel, porque a lo mejor otras apariciones de ángeles que hay en el Antiguo Testamento, de los cuales no se nos da nombre, a lo mejor eran Gabriel. Pero aquí en Daniel es la única vez que se dice, este era Gabriel. Muy llamativo, que el mismo que se va a aparecer a Zacarías y luego a María, es el que se aparece a Daniel. Daniel 9:23. Vamos a leerlo. Aún estaba yo hablando y suplicando, confesando mi pecado y de mi pueblo Israel, y presentando mis súplicas al Señor mi Dios en favor de su monte santo. Aún estaba pronunciando la súplica, cuando aquel hombre, Gabriel, el que había visto al comienzo en la visión, llegó volando hasta mí a la hora de la ofrenda vespertina. Al llegar me habló así: Daniel, acabo de salir para hacer que comprendas. Al principio de tus súplicas se pronunció una sentencia, y yo he venido a comunicártela, porque eres un predilecto. Entiende la sentencia, comprende la visión, y le da una comprensión de una visión que ha tenido, que ahora os la leo. ¿Ves? Pero fíjate cómo el ángel se presenta, el ángel Gabriel se presenta a Daniel en la hora vespertina, cuando él está suplicando. ¿Y cuándo se presenta a Zacarías, el ángel Gabriel? En la hora vespertina. Daniel es un profeta apocalíptico. Apocalíptico quiere decir narra acontecimientos del final de los tiempos. No para meter miedo, sino para dar esperanza. Pasarán cosas muy malas, pero tener esperanza porque el Señor tiene la última palabra. Y el que está en el Señor no tiene que tener miedo. ¿Vale? Eso es el Apocalipsis, eso es el libro de Daniel. Y, bueno, pues así sucede, ¿no? Daniel, que va a ser el profeta que va a hablar de los últimos días, recibe la visita vespertina del ángel Gabriel. Zacarías recibe la visita vespertina del ángel Gabriel. Hay un paralelo que nos dice que esto que está pasando aquí en el templo, en Jerusalén, con Zacarías y la venida de Elías, cumpliendo las profecías de Malaquías, está inaugurando lo que van a ser los últimos tiempos de la historia. Porque recuerda, eso es lo que creemos, que después de Cristo empiezan los últimos tiempos de la historia. No hay más revelación. Ya está la revelación. No esperamos que llegue el Mesías, esperamos su vuelta. Ya estamos en ese periodo final de la historia. Maranatá, ven Señor Jesús, ¿cuánto durará? 1000 años, 2. Hay mucho morbo en esto, el fin de los tiempos. Ya está, si lo que hay que hacer es vivir con el Señor, no ser profetas de calamidades, sino anunciadores de la verdad del Evangelio. Esa es nuestra vida. Esto es, ¿no? Oye, pero nos has dejado con la duda. ¿Cuál es la profecía de Daniel? Da muchas, ¿no? Pero mira, te la voy a leer. Dice: comprende la visión. Daniel 9:24. Continuamos lo que estábamos leyendo a 27. Y empieza a dar números, dice: 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin al delito, cancelar el pecado y expiar el crimen, para traer justicia eterna, para que se cumpla la visión y la profecía, y para ungir al Santo de los Santos. Has de saberlo y comprenderlo. Desde que se decretó la vuelta y reconstrucción de Jerusalén, hasta un príncipe ungido pasarán 7 semanas, y pasarán 72 semanas, y entonces será reconstruido con calles y fosos, pero serán tiempos de angustia. Pasadas las 62 semanas, matarán al ungido inocente, vendrá un príncipe con su tropa, arrasará la ciudad y el templo. Su final será un cataclismo, guerra, destrucción. Están decretadas hasta el fin. Hará una alianza firme con muchos durante una semana. Durante media semana hará cesar sacrificios y ofrendas y pondrá sobre el altar la abominación de la desolación, hasta el final decretado que llegará y que será desolador. Bueno, es muy misteriosa la profecía. Y lo mismo, las profecías no es para ver cuándo van a ser las cosas, sino para cuando pasen las cosas, veamos que Dios cuenta con ello, que es parte. No es para meter miedo, sino para cuando venga el miedo, decir, tranquilos, que Dios cuenta con esto, que esto está dentro del plan del Señor, ¿no? Hay un autor, un teólogo que se llama René Laurentin, que explica esto, hace un paralelismo, es muy interesante, ¿no? Yo esto sí te lo quiero contar, porque hace todo un paralelismo entre todas estas cifras y la infancia de Jesús, y él dice que desde esta anunciación del ángel Gabriel a Zacarías,
hasta que va a ser presentado el niño Jesús en el templo, van a pasar 490 días. ¿Cuántos son 490 días? 70 semanas de 7 días. 70 semanas de 7 días. Entiende la visión, Daniel. 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y ciudad santa para poner fin al delito, cancelar el pecado, expiar el crimen, traer justicia y para ungir al santo de los santos. Es bonito esto, ¿no? O sea, desde que Jesús va al templo por primera vez, desde que el Señor va al templo por primera vez para pagar el rescate, porque los niños son de Dios, y entonces se ofrecían 2 tórtolas y pichones o cordero, según si las familias eran pudientes o no. Sabemos que la familia de Nazaret era pobre, porque ellos van a ofrecer tórtolas, y eso es lo que hacían los pobres. Desde que el Señor va al templo la primera vez, hasta que el Señor va a este templo la primera vez, desde que Zacarías ha tenido esta anunciación en el templo, han pasado 70 semanas. Es decir, parece que aquí se está cumpliendo esta profecía de Daniel. Lo que es seguro es que con Jesús se inaugura el tiempo final de la historia, la revelación plena del Señor que comenzó con Abraham, que continuó con Moisés, que después tuvo a los reyes, a David, a todos los profetas preparando un camino al Salvador. Va a tener un último profeta, Juan Bautista, Elías, que vuelve de nuevo para anunciar que viene el Salvador, para abrir un camino de conversión y la puerta del cielo a los humildes de corazón, los cuales serán ensalzados, y para humillar a los soberbios. Entonces, estamos en ese periodo, y en ese periodo de conversión, en el cual el Señor ha venido a llamarnos, se ha acordado de ti, se ha acordado de mí, y no podemos callar esto. Y esto hay que decirlo, y eso lo llamamos en la Iglesia la evangelización. Y esto empieza con la anunciación de Zacarías. El próximo día vamos a ver la otra anunciación, que es la más conocida, que es la de este mismo arcángel, Gabriel, a la Virgen María. Pero será el próximo día, que nos ayude, como digo, todos estos textos a vivir, que nos ayuden a nuestra fe, a elevarnos para poder vivir cristianamente, porque somos de Dios. Vivir así, como lo que somos, según lo que somos. Nos encomendamos a María, a la que vamos a contemplar en la próxima clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Perdonad que habéis visto que se me ha ido la luz, pero que el Señor sea luz para nosotros al menos. Buen día, la paz.